Sí, ingeniero. Vamos a continuar con la materia entonces. El tema que nos toca ahora creo que era derivada de orden superior, función implícita. Entonces vamos a ver eso, ¿listo? Listo, ingeniero. Entonces, fíjense, tenemos una función. Bueno, vamos a compartir. Y queremos bien, entonces ese es el tema que vamos a ver ahora. Y no olvidemos que nosotros tenemos una función implícita cualquiera y queremos hallar una derivada de segundo orden de dicha función. ¿Listo? Entonces podemos decir que tenemos una función cualquiera y podemos decir que dicha función está definida así. A ver, que sea la z potencia. ¿Listo? Más podemos decir y a la quinta potencia, si quieren, más x tercera potencia. Eso igual a 2, ¿ya? Entonces me pide hallar la derivada de z respecto, no sé, si quieren de segundo orden, tercer orden, pongámosle de segundo orden, respecto a x, ¿sí? Entonces nos pide hallar eso, ¿listo? ¿Qué hacemos? Nosotros siempre aplicamos el concepto de derivada de función implícita, ¿no? A ese resultado aplicamos el concepto de derivada superior. Entonces, tenemos nuestra función y lógicamente que dicha función puede quedar expresada de la forma siguiente, ¿no? Quieren una función, en este caso, de 3 variables. Este mouse está medio maluco. Entonces tenemos x, y, z, nuestra función implícita, ¿no? Por lo tanto, sería z, la z potencia, más y a la quinta potencia, la otra variable x a la tercera potencia, menos 2. Entonces, tendríamos ahí nuestra función implícita, ¿cierto? No nos olvidemos que para hallar la derivada de la función implícita ya lo habíamos definido nosotros. En este caso nos pide z respecto a x, ¿no? Y lo habíamos definido que eso era igual a menos
la derivada de la función implícita, que debemos derivar respecto a su variable x, ¿no? Sobre la derivada de la función implícita respecto a la variable z. Esa era la definición de la función implícita. Entonces, yo necesito la derivada parcial tanto en x como en z de esa función implícita, ¿no? Y encontramos. Entonces, yo quiero hallar la derivada de la función implícita respecto a x. Y eso, si derivamos respecto a x, la función implícita va a quedar esto 3x cuadrado, ¿no? ¿Ya? Porque la derivada respecto a z es una constante, respecto a y es una constante, y la derivada de una constante son 0, ¿no? Solamente nos queda derivar respecto a x. Y quedaría ahí. Pero también necesito la derivada parcial respecto a z, ¿no? De dicha función implícita. Entonces, fíjense que el segundo, el tercer y el cuarto término son variables constantes. Son constantes, en otras palabras. Derivada de una constante es 0. Entonces, solamente debo derivar respecto a la variable z. El exponente lo bajamos y disminuimos en 1 el exponente, ¿no? Y quedaría así. Entonces, si ustedes ven, mi resultado, entonces, sería siguiente, ¿no? Debemos derivar la derivada parcial respecto a x, que es 3x, ¿no? Al cuadrado. Y el denominador es 6z a la quinta potencia. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un resultado, a mí me pide hallar la derivada de segundo orden, ¿no? Entonces, ese resultado yo derivo una vez más respecto a x. Entonces, hallo esa derivada parcial. Fíjense que debo hallar la derivada parcial respecto a x una vez más. ¿De qué? De la derivada de z respecto a x, ¿no? Entonces, de ahí que estamos obteniendo la derivada, si quieren, de segundo orden, ¿no? Respecto a su variable x, ¿no? Dos veces. Entonces, ese resultado, lógicamente, lo derivamos, ¿no? No se olviden que estamos derivando la expresión anterior respecto a x nuevamente, ¿no? Entonces aquí, no olvidemos que vamos a tener 6x, todo lo demás resulta ser constante, sobre 6z a la quinta potencia, ¿no? O bien, podemos decir que menos, podemos simplificar el 6 con el 6, ¿no? Y quedaría x sobre z a la quinta potencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa sería nuestra derivada de segundo orden respecto a x. ¿Alguna pregunta que tengan? Solamente debemos aplicar, fíjense, en este caso, la derivada de función implícita y la derivada de orden superior. Son los dos conceptos que estamos mezclando. Diga. Hola. No, disculpe, era una duda que ya se me aclaró a mí solito. Disculpe.
Ya, entonces si ustedes ven, tendríamos ahí definido la derivada que nos piden acá. Si yo quisiera una de tercer orden, por decir, no sé, si quieren una vez más acá, nos piden una derivada parcial de tercer orden. Quiero escribir y digo de tercer orden, ¿no? De z, no sé, ustedes díganme a ver qué varía. Ya tenemos derivado respecto a esto. X cuadrado. Yo quiero derivar a ese resultado una vez más. No sé qué variable quieren, la misma X o Y o Z. No puede ser Z, ¿no? Debería ser Y. Si es Y, ¿cuánto sería? A ver, ¿qué debemos hacer? Siempre la primera derivada parcial de la función implícita, ¿no? Y de ahí hallamos la derivada de orden superior. Podríamos decir que este resultado podemos derivar una vez más. Si derivamos respecto a Y, fíjense que aquí no hay variable Y, ¿no? O hay. Hay X y Z, ¿no? Entonces, eso va a ser 0, ¿no? Porque todas estas dos son consideradas constantes. ¿Sí? Entonces tendríamos esa situación. Entonces, si ustedes ven derivada de orden superior de una función implícita, no es complicado, ¿no? Debemos acordarnos, y cada uno siempre nos acordamos los conceptos de una derivada de primer orden y después aplicamos la derivada del segundo orden. Bien, vamos a borrar para continuar. Entonces aquí posiblemente haya otro ejercicio de derivada de funciones implícitas. ¿Listo? Sigamos. Diferenciales de orden superior. Entonces, nosotros ya sabemos, hemos encontrado el incremento total y el diferencial total. Entonces, ese diferencial total, habíamos dicho que está definido de esta forma. Aquí lo tenemos. Entonces, si ustedes ven, yo tengo mi función y quiero hallar mi diferencial correspondiente, ¿no? Entonces, lógicamente que ese diferencial está expresado aquí, ¿no? Mi diferencial total es llamado, que es llamado también diferencial de primer orden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Yo quiero el de segundo orden. Queremos el de segundo orden, entonces aquí lo debemos calcular, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un binomio al cual debo elevarlo al cuadrado. Fíjense que la variable z la despejo, ¿no? Porque ese me representa a la variable dependiente, ¿no? Por eso lo separo. Entonces, a lo que está dentro aplico binomio cuadrado perfecto, ¿no? Álgebra. Entonces el primero elevado al cuadrado por el segundo elevado al cuadrado, o dos veces el segundo por el primero por el segundo. Entonces ahí ya van apareciendo las derivadas correspondientes de segundo orden, ¿no? O sea, de segundo orden hallamos
derivadas parciales de segundo. Entonces tenemos el derivada parcial de segundo orden, primero respecto a x y después respecto a y. Más la derivada segunda respecto a la segunda componente, en este caso y, ¿no? Si ustedes ven, aquí tenemos definido la de segundo orden. Igual la de tercer orden. Fíjense, para la de tercer orden hacemos lo mismo. Entonces, el diferencial de tercer orden, que va a quedar reflejado o expresado por ese diferencial de tercer orden. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, de primer orden lo elevamos a la tercera potencia. Multiplicamos por z. Una vez desarrollado el trinomio cuadrado perfecto, introducimos z. Y nos va a dar un nuevo diferencial que es de tercer orden. Entonces, si ustedes ven, tendríamos aquí el diferencial de tercer orden. Bien, si yo quiero uno de cuarto orden, sí, podemos seguir aplicando la misma teoría, el mismo concepto, la misma metodología. Entonces, el quinto orden, sexto orden, hasta definir, si ustedes gustan, a expresar una expresión de forma general para cuando tenemos la potencia de enésima potencia. Fíjense ustedes que acá nosotros estamos utilizando, si quieren, cuando es un binomio elevado a cero, es 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos el binomio cuadrado perfecto, 1, 2, 1. Tercer grado, este es primer grado, segundo grado, tercer grado. Los términos van a quedar definidos así. 3, 3 y 1, ¿no? Cuarto grado tendríamos 1, 4, 6, 4 y aquí 1. Entonces ahí tenemos en la expresión de cuarto orden tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 términos con sus factores correspondientes. Si fuese de quinto grado, seguimos aplicando la teoría que se llaman estos jóvenes. ¿Qué se llama ese triangulito? ¿Sabe o no sabe? Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal. Entonces, ese triangulito de Pascal lo vamos a utilizar, ¿cierto? Conforme vamos aumentando el número de términos y el factor correspondiente, ¿no? Entonces, con ese triángulo de Pascal vamos a definir los términos y el número de grado nos indica el número de orden de derivada parcial o diferencial que nos pide, ¿no? Bien. Entonces, tenemos claro ya qué es un diferencial de orden superior. Para hallar el diferencial de orden superior siempre necesitamos la derivada, en este caso de orden superior, ¿no? También empezamos por la de segundo grado, tercer grado, cuarto grado. O sea, se la calcula a través de las derivadas parciales de orden superior. Bien, una vez aclarado eso, continuamos. Yo me dice hallar el diferencial de tercer orden. Ya yo tengo un diferencial de tercer orden aquí. Si nos pide hallar el diferencial de tercer orden, lógicamente la función está acá expresada, ¿no?
Y es una función de dos variables, ¿no? X y Y. Entonces, fíjense ustedes, tendríamos nuestra expresión ahí. Y como no es de tercer grado, fíjense que la variable dependiente la sacamos afuera. Una vez desarrollado, le introducimos la variable dependiente y nos va a quedar así, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo es eso. Entonces, tendríamos esta expresión. Quedaría definido así. Y una vez definido eso, nosotros recién comenzamos a aplicar su derivada parcial. Fíjense que esta función para este valor de aquí, o sea, debo hallar la derivada de tercer orden, ¿no?, de dicha función. O sea, todo esto. Debo hallar la derivada de tercer orden, ¿no? ¿Ya? Y multiplicamos por el diferencial. Eso es lo que debemos hacer. Y esa derivada de tercer orden nos da este valor, ¿no? A ver, verifiquemos si es verdad eso. Entonces yo puedo decir, esta es la función y quiero hallar la derivada parcial de dicha función respecto, me pide la de tercer orden respecto a x. Si yo derivo respecto a x, nos queda 3x x al cuadrado, ¿no?, y cuarto, más 3x, ¿no? Ese es mi primer derivado. Bueno, a esa debo derivarle una vez más respecto a x nuevamente. Eso es lo que nos dice para llegar a la de tercer orden. Entonces, si ustedes ven, nuevamente derivo esa expresión respecto a x. Entonces aquí tendríamos 6x, ¿no? Y la otra es considerado constante. No se olviden de ese concepto de derivada parcial. Aquí x se elimina y queda 3, ¿no? Pero me pide hallar la derivada de tercer orden. Entonces yo debo hallar la derivada de tercer orden. Y derivo respecto a x nuevamente. En el segundo término no existe x, es una constante, por lo tanto esa constante es 0. Y aquí hay una variable x. Es así, debemos derivar. Nos va a quedar 6y a la cuarta potencia. Si ustedes ven, ese es el valor que tenemos aquí. Bien, lo mismo debemos hacer para acá. Esta derivada de tercer orden. Nos vamos a la función principal que nos da y comenzamos a derivar respecto a x. Miren, hasta aquí, respecto a x es lo mismo, pero debemos derivar respecto a y. Nos sale, en ese valor multiplicamos 4 por 6, 24, ¿no? Entonces, tendríamos ese término ahí. Lo mismo hacemos acá. Multiplicamos por 3, ¿no? Hacemos esa operación. Para este término va a salir ese valor. Y así hacemos para cada uno, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, fíjense, 24 por 3, 72. El coeficiente ese se multiplica, ¿no?, para hacer la operación. Términos semejantes lo agrupamos, si no, lo mantenemos. Y llegamos a definir nuestro resultado que nos piden, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros definido nuestro diferencial de tercer orden.
Preguntas, jóvenes. Entonces, a eso es lo que llamamos de diferenciales de orden superior. No es difícil. Eso sí, debemos manejar muy bien las tablitas de derivadas, ¿no? Fallamos ahí, fallamos en todo. Entonces, ahí tenemos diferenciales de orden superior. ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿No hay? Bien, continuamos entonces. A ver, aquí el ejercicio que hicimos, derivada de órdenes superior, derivada de funciones compuestas, de funciones implícitas, derivada de segundo o tercer orden. Bueno, ese posiblemente sea el fin de la tarea. Sí. Bien, vamos a buscar, a mostrar la tarea así. ¿Listo? Voy a dejar de compartir para entrar ahí. A ver, vamos a habilitar. Sí, ese rato quise entrar ahí y ahí fue lo que me atrasé. No podía. Vamos a ver si podemos, si no, después se lo subo la tarea. ¿Listo? Pero vamos a intentar nada. Parece que estaba muy saturada, estaba en mantenimiento, no sé. Pero parece que ahora está bien. Voy a hacer con un grupo, después hacemos con el otro. ¿Listo? Vamos a empezar con el grupo, el primero que haya, P. Entonces, bien. Entonces vamos a ver, está bien el... Ahora sí se puede abrir violentamente, hace rato no pude. Bien, entonces vamos a ver la tarea 7. Sí, 7, 3, 5, 6, 7. Esta tarea 7 es para los grupos del P y SH, ¿no? Entonces la tarea 7 tenemos derivada de orden superior, primer enunciado, nos dice allá la derivada de orden superior, nos dan las derivadas, nos piden la derivada y nos la función. Entonces tienen todos los datos, ¿listo? Hasta el ejercicio 8. El ejercicio 9 dice derivada de orden superior para funciones compuestas. Igual, tienen la expresión y nos pide allá la derivada parcial correspondiente. ¿Listo? Son 3 ejercicios. Entonces nos pide la derivada de orden superior usando regla de la cadena. Seguimos. Este enunciado es para el 1 y el 2. El 3 ya lo solicita ahí mismo. Seguimos. El otro enunciado que nos piden acá, las derivadas parciales, muy parecido a la parte primera. Solo que aquí hay otras funciones distintas. Acá tenemos para funciones implícitas, debemos igualar la ecuación igual a 0 y determinar lo que nos solicita. Aquí tenemos en la primera 2 derivadas parciales, 2 derivadas de orden superior. En la siguiente tenemos 3 derivadas de orden superior. En la otra tenemos 3. Y en la cuarta nos pide una condición, una demostración, también de derivadas parciales, de órdenes superiores. Diferenciales también tenemos, fíjense aquí,
Si hemos calculado para una función de 2, 3, 4, 5 variables, también la misma metodología es utilizada. Entonces, si ustedes ven, esa es la tarea 7, ¿ya? Bien, lo vamos a habilitar entonces para el grupo P, de ahí inmediatamente habilitamos para el grupo SH. ¿Listo? Entonces mostramos y la fijamos la fecha. Entonces, la fecha para la otra semana, ¿no? Entonces sería la otra semana es, el 1 es, ¿para cuándo lo fijamos? 26, ¿no? Entonces este otro pongámoslo para el 28. 28 de abril. A última hora. Ya. Y pueden entregarlo desde el día anterior. Que sería 27. Abril 00. ¿Listo? Ingeniero, una consulta. Diga. Lo que pasa es que yo recién adicioné y no presenté los primeros prácticos. No sé si todavía puedo presentarlo. Siempre y cuando esté en cada clase atrasada de 20%. Ah, ya, muy bien, gracias. Clase atrasada de 20%. Si no le da, vaya a la que pueda. Ah, ya, ingeniero, gracias. Bien, entonces tendríamos la fecha aquí. Bien, ese es para el grupo P. Se puede fijar el grupo P, si lo puede ver. Habilitamos. Me dice el grupo P si lo ve. Mientras vamos habilitando el SH. ¿No? Entonces el SH también lo habilitamos. La entrega del 6. No lo habíamos habilitado. ¿Para cuándo para el 6? Para el 26 también. Bien. El 7, si ustedes ven, es el mismo del grupo P. ¿Ya? Entonces lo vamos a habilitar. Y también este lo vamos a habilitar y vamos a colocar la fecha. Tenemos, habíamos dicho que es el 28, ¿no? Entonces 28. A última hora. Y pueden entregarlo del 27, ¿no? Abril 800. Y tendríamos eso, ¿no? A ver, los dos grupos, por favor, si están habilitados, el P y el SH. A ver si no tienen el problema que yo tuve hace rato. Sí, ingeniero, ya se ve ya, ¿no? Se ve grupo todo, P. ¿no? El grupo P y el SH. A ver lo del SH. Se ve. ¿Se ve? Creo que tienen ayudantes los dos grupos, ¿no? Por si acaso.
Y si no tienen, puede incluso creo que 2 ayudar. El grupo P es 1, el grupo SH es otro. O sea, tienen 2, imagínense. Pueden asistir a los 2. ¿Listo? Bien, vamos a dejar de compartir y tendríamos que seguir avanzando. Voy a dejar de compartir para que vamos a nuestro otro tema. Bien. Entonces, siguiente tema, derivada direccional, ¿no? A ver, fíjense ustedes, es importante tener bien claro lo que es una derivada direccional. Aquí nos dice suponer que se está en la colina, o sea, nosotros estamos en una colina, en un cerro, como está aquí en la figura. Fíjense que en esa colina hay una superficie, ¿no? No se olviden que ahorita en este momento estamos en una superficie plana, ¿sí? Y si nos vamos a una serranía, vamos a estar en una superficie de este estilo, ¿no? Entonces nos dice suponer que se está en una colina de la figura, en la figura que está. Y se requiere determinar la inclinación de la colina respecto al eje Z. Si la colina está representada por Z, fíjense ustedes, Z nos dice que es esta función de 2 variables. No se olviden que habíamos dicho que la función de 2 variables nos representaba a una superficie en el espacio tridimensional. Si ustedes lo ven, aquí tenemos el eje coordenado X. X está aquí. Ustedes ven. Y está acá. Y lógicamente que Z aparece acá. La intersección de los 3 nos da el obispo. ¿Ya? Entonces, pero la superficie está ahí, que es la función de 2 variables. Si quieren, nos da esa función todo lo que está en D. ¿Ya? Esa es nuestra superficie S. ¿Sí? ¿Ya? Entonces podemos llamarle S a todo eso. Entonces todo lo verde es la superficie S. ¿Ya? Que es la función de 2 variables. Fíjense que incluso trazan unas líneas como si cortara el plano XZ de forma paralela a XZ, ¿no? Y me va trazando esas líneas. Todo es paralelo a XZ. Y lo otro es paralelo al plano YZ. Y que es perpendicular a X, ¿no? Y me forma esa cuadrícula. Cada punto, cada intersección nos da un punto. Bien. Todos lo sabemos, en otras palabras. Entonces se sabe cómo, dice, se sabe cómo determinar la pendiente de 2 direcciones diferentes. ¿Y qué son las pendientes? Habíamos dicho que son las derivadas parciales, ¿no? Tanto respecto a X como respecto a Y. Entonces por eso es que dice que se sabe cómo determinar la pendiente de 2 direcciones diferentes. La pendiente de la dirección Y, que está dada por la derivada parcial f de Y, X y Y la pendiente de la dirección X, que está dada por la derivada parcial respecto a X de dicha función. Entonces, en esta sección se verá, o sea, en este tema de derivada direccional y gradiente, ¿cierto? No se olviden que la tangente es igual a la pendiente. Entonces nosotros vamos a hallar la tangente respecto al eje X, tangente respecto al eje Y, y el ángulo de inclinación nos da la dirección. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, para determinar esta pendiente en un punto de una superficie, fíjense que nosotros podemos definir un punto, ¿no? Aquí, puede haber aquí un punto. Cada intersección de esa cuadrícula nos va a dar un punto.
¿cierto? A ver, vamos a hacerlo en este. Entonces, si ustedes ven, aquí tendríamos un punto, pongámoslo con otro color. Ustedes ven, aquí tendríamos un punto. No se ve, ¿no? A ver, aquí un punto. Aquí tendríamos otro punto, si quieren. Aquí tendríamos otro punto. Y así, en cada intersección del eje coordenado en X y en Y, nos vamos a definir un punto. Que podríamos decir que pase por ahí una pendiente, ¿no? Entonces, si yo hago pasar una pendiente, cualquiera, por este punto, fíjense, yo puedo hacer pasar una pendiente así, y también una pendiente que pase por acá, ¿no? Por ese mismo punto. Entonces ahí tenemos nuestra tangente donde vamos a definir los ángulos respecto al eje Y, respecto al eje X, que nos da la inclinación que vamos a tener con respecto a esa superficie, ¿no? Pero fíjense que el punto que podemos tomar es de dicha superficie, ¿no? Entonces, para determinar la pendiente en un punto de una superficie, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Ya, entonces nosotros hallamos una derivada en ese punto donde nos va a definir esa derivada direccional, donde tenemos una superficie y un punto cualquiera que represente a eso, ¿no? La dirección de la derivada direccional debe estar dada por el vector unitario. O sea que el vector unitario nos da la orientación, nos da la dirección. Ustedes saben eso, ¿no? Que aprendimos en derivada en la parte de vectores para definir eso, ¿no? ¿Cuándo un vector es unitario, jóvenes? ¿Alguien sabe? Hola. Cuando tiene un ángulo de 0. No, dice vector unitario. Defíname un vector unitario. El mismo nombre dice, ¿no? Unitario. Vale 1, ¿no? O sea, si su módulo vale 1, estamos hablando de que es un vector unitario. Entonces, aquí nos dice, evidentemente, si tenemos la función y un punto cualquiera, un punto en el que pertenezca al dominio de F, Tema a fuego alto. se muestra en la figura, de dicha derivada direccional está dada por el vector unitario. Bien, entonces ahí ya tenemos bien claro lo que es una derivada direccional, ¿ya? Ese es el tema que vamos a ver ahora. ¿Listo? Vamos a ver las inclinaciones, cuál es la pendiente, en ciertas condiciones, las propiedades. Y fíjense que la derivada direccional va muy relacionada a la gradiente. ¿Y qué es la gradiente? ¿Alguien sabe? A ver, en este gráfico, fíjense que aquí hay un punto de intersección, un punto de la superficie, ¿no? Entonces yo, de ese punto de la misma superficie, yo quiero ver la gradiente. Le vamos a poner otro color. Pongámosle uno que resalte. Este. Yo agarro el punto.
Entonces, queremos ver, si bien nosotros aquí podemos ver la derivada direccional, que son las derivadas respecto al eje X, respecto al eje Y, pero quiero yo ver la gradiente. La gradiente no es más ni menos que este vector, que sale perpendicular de dicho punto. O sea, que es perpendicular a cualquiera de estas superficies. Puede ser este también. Puede ser este. Puede ser este que viene para acá. O ahí. Hay este que esté perpendicular acá. O sea, forma 90 grados, si quiere, con cualquiera de las superficies. ¿No? A eso llamamos gradiente. ¿Ya? Eso es importante que tengan en cuenta. Y es un vector. Por eso es que esta parte necesitamos acordarnos del vector. Y vamos a recordar todo lo que aprendimos de vector. ¿Listo? Entonces, si bien tenemos la derivada direccional que está orientado por el vector unitario, dice. Entonces acá podemos definir la gradiente, ¿no? O sea que la gradiente es perpendicular a cualquier punto de la superficie. Bien, entonces avancemos con nuestro concepto, ¿listo? Aquí solamente lo hemos expresado, que es lo que vamos a ver en el tema. Bien, vamos a borrar esto y vamos a continuar. Voy a dejar de compartir para entrar allá, ¿no? Entonces, derivada direccional, gradiente. El tema que nos toca lo habíamos expresado anteriormente y comenzamos nosotros a definir lo que es nuestra derivada direccional. Nos dice que para determinar la pendiente en un punto de una superficie se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. Yo tengo mi función, no se olviden que esa función es la superficie del espacio, ¿no? O sea, si quieren una colina, como mostrado en la gráfica, y un punto de dicha colina que nos representa el dominio F. Entonces, decimos nosotros que la dirección de la derivada direccional viene dada por el vector unitario. Aquí empezamos. Entonces, este es el vector unitario. Y ese vector lo representamos así. Fíjense ustedes que el componente en I, componente en J. Con el U sub 1 por el componente en I más U sub 2 por la componente. O sea, que I es la horizontal y J es la vertical. ¿Ya? De este vector L. Si ustedes ven, aquí lo tenemos. Este vector L que le llamamos. Que está ahí. Y el vector unitario, fíjense que lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces yo tengo una recta cualquiera, ¿sí? Que viene representada, geometría plana, si quieren, x0 por la componente y por t. Estamos llevándola a la ecuación de la recta de forma paramétrica. Entonces, aquí tenemos el punto x0 y y0 y está orientado por los vectores que nos dan acá el vector unitario. Entonces, dice que para cualquier valor de t que pertenezca a los números reales va a estar definido. No se olviden que x0 y y0 es un punto que nos da, ¿no?
Y el vector unitario también lo podemos definir. U1, U2. T es un parámetro cualquiera que se le asigna siempre a la recta paramétrica, ¿no? Que lógicamente debe pertenecer a los números reales y que debe definir. Acá abajo, fíjense ustedes, analizamos la función, que es la superficie, ¿no? O sea, esta curvatura que ustedes ven en la superficie, acá tenemos una recta cualquiera y su vector unitario. Son esos los elementos que necesitamos nosotros para definir una derivada direccional. Bien, fíjense que la superficie en el espacio tridimensional va a estar también en función del parámetro externo. Podemos definir. O sea que la recta también podemos incluirla ahí. ¿Qué sucede? Fíjense ustedes que yo puedo hacer aquí lo siguiente. Aquí, ¿qué es lo que estamos definiendo? ¿Qué es eso para usted? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué me representa eso? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Un diferencial? Ya es un diferencial, bien, pero ¿qué tipo de diferencial? Total. Exacto. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos, si vamos a nuestros términos que hemos visto, una derivada de función compuesta, ¿no? ¿Cierto? Fíjense que la función z es la variable dependiente, x e y es una función de variable intermediaria y t es la independiente. Entonces estamos hablando de la derivada de la función compuesta, como decía el compañero, un diferencial. ¿Ya? Entonces, de esa derivada de función compuesta que estamos hallando, que está en función del parámetro t, esta también está en función del parámetro t, y ahí decimos que la variación de x en t es el componente del vector unitario, que es la horizontal. Y aquí tenemos la componente de la vertical. Y eso lo reemplazo acá en esta derivada de función compuesta. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Veamos eso. ¿Listo? ¿Cómo queda ya reemplazando esos valores? Entonces, de aquí, fíjense ustedes que la derivada direccional en este caso, porque resulta ser eso, que la derivada de la función compuesta resulta ser una derivada direccional si hacemos que sea en la componente vectorial 1. A eso llamamos derivada direccional de la función en el punto PC. Entonces, si ustedes ven la derivada de la función compuesta respecto a t, resulta ser una derivada direccional en el punto P0, que es x0 y y0, que corresponde a la derivada de la función en ese punto respecto a x por el componente del vector unitario en su horizontal. Acá hacemos lo mismo, la derivada parcial respecto al eje y por la componente en la vertical del vector. Entonces aquí ya comenzamos a encontrar o definir nuestra derivada direccional. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestra primera expresión de la derivada direccional definida en el punto P0 y orientada por ese vector unitario U. Bien, eso mismo podemos utilizar para una función de tres variables. Fíjense que su vector unitario va a tener tres componentes. Y J, K. O sea, así siempre lo hemos
enunciado cuando es vectorial. Ya no decimos X, Y, Z, decimos I, J, K, ¿no? Entonces su derivada direccional va a quedar expresada, fíjense, de esta otra forma. Aparece un término más, que es la derivada parcial respecto a la otra variable. Aquí tenemos dos. La anterior, perdón. Bien, aquí decíamos que teníamos dos y ahora estamos analizando para una función de tres variables. Bien, si queremos para una función de cuatro variables, el vector unitario va a tener cuatro términos y la derivada direccional tendría cuatro. Entonces podemos hallar una derivada direccional para una función de varias variables. Y fíjense que se mantiene la misma metodología, que vamos a hallar las derivadas parciales por la componente del vector unitario correspondiente. En este caso, si derivamos respecto a X, la componente va a ser U sub 1, que corresponde a la variable X, ¿no? U sub 2 para la variable Y, y hallamos la derivada parcial respecto a Y. Z, U sub 3, y así sucesivamente para cualquier otra derivada direccional que tenga más variable dicha función, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven, por un lado ya tenemos un concepto de derivada direccional definida en un punto cualquiera y que está orientada por el vector unitario. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a borrar esto. Habíamos dicho que la derivada direccional con el gradiente van muy bien relacionados. ¿Ya? Acá, fíjense ustedes, a ver, volvamos atrás. Si tenemos acá la derivada direccional correcta, su valor real resultaría ser un valor real. Pero acá en la gradiente dice que es un vector. ¿Ya? Entonces decíamos que tenemos nuestra superficie y lógicamente que está aplicado en ese punto y si lo sale de forma perpendicular, nos está definiendo ese gradiente que se lo expresa de esta forma. Siempre es perpendicular, que está definido en ese punto cualquiera. Entonces, siempre es perpendicular a dicha superficie. Entonces, decimos que la gradiente de una función de dos variables es una función vectorial de dos variables. Si tenemos la superficie ZF de X, donde X e Y de manera tal que existan las derivadas parciales en X y Y, entonces la gradiente pueda quedar expresada de la forma siguiente, ¿no? Fíjense que aparece el componente Y. Desde el momento que aparece el componente IJ, estamos hablando de que hay un vector. Por eso es que hablamos aquí de vector. ¿Ya? Entonces la gradiente siempre va a salirle en las componentes I y J. Y podemos definir ese gradiente de F de un vector en el plano X, ¿no? Siempre va a ser perpendicular y va a formar 90 grados. Bien, entonces ya tenemos también la expresión de la gradiente que va a quedar representado de esa forma. Seguimos. También la gradiente en función de tres variables. Fíjense que aparece un término más. Entonces aquí tenemos componente en Y, en J y aparece K. Porque hay tres variables, ¿no? No se olviden que es una función de tres variables. Entonces la gradiente debe tener tres componentes y lógicamente que sigue siendo un vector, que le llamamos vector gradiente.
Si fuese de 4, igual mantenemos una componente más. Y habíamos dicho que en forma vectorial, fíjense el orden alfabético, dijo hasta acá. Si fuese un cuarto, ¿cuál es la lista del alfabeto que sigue? Se colocaría ese, esa letra o ese nombre de la letra del orden alfabético, ¿no? El símbolo, fíjense, ese delta invertido, perdón, me quiere, parece lo que hablamos mucho, me pica la garganta. Entonces, vemos que ese delta invertido se lee como nada, ¿no? Un alfabeto griego, ¿no? Que es utilizado generalmente para designar variables. Bien, aquí, si ustedes ven, tenemos nosotros otra expresión que me representa la derivada direccional, que es equivalente a la gradiente por el vector unitario. ¿Ya? La gradiente sabemos cómo definirla. El vector unitario nos lo da. Y si no nos lo dan, nosotros debemos definirlo, ¿no? Por eso es que es importante, debemos recordar cómo determinar un vector unitario. Entonces, la derivada direccional en términos de la gradiente quedaría expresada así, ¿no? ¿Ya? Entonces, la derivada direccional va a ser igual al producto. Fíjense que la gradiente de un vector por el vector unitario nos da un escalar, ¿no? O sea, un número real. Bien, vamos a borrar esto para continuar. Acá vemos las propiedades de la derivada direccional y de la gradiente. ¿Qué nos dice acá? Sea un vector unitario. Entonces, si cumple eso de que sea unitario, podemos aplicar esta expresión. ¿Ya? Entonces, si no es unitario, no lo podemos aplicar. Siempre debemos llevarlo a que sea unitario. Pero vamos aquí a recordar el vector unitario. ¿Listo? Dice que el vector unitario debe ser 1. A ver, vamos a nuestra pizarrita. Vamos a ver un pequeño repaso de vectores. Dice que algunos ya saben, otros quizá no han visto y otros no se acuerdan. Entonces vamos a borrar para hacer un pequeño repaso de eso. Entonces, decimos nosotros que todo vector U es igual a U sub 1 en J más U sub 2 en K, ¿no? O perdón, ETJ y ETI. No hay cómo hacer en la pizarrita, hacer los subíndices, ¿no? Este uno. ¿Alguien sabe? De los compañeros de informática, ¿sí? Bien, ese es mi vector que nos da. O sea, si quieren, vamos a ponerlo con 1 para que se vea mejor. Entonces yo digo mi vector va a ser igual a 2i más 3j. ¿Cierto? Ese es mi vector, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, podemos decir que yo tengo mi plano aquí y
tendríamos la componente en X, la componente en Y. Pero si hablamos de vector, entonces este va a ser Y, ya no va a ser X, y este es J. ¿Ya? Entonces, si yo quiero utilizar este vector acá, vamos a decir que aquí 1 y 2 está aquí, ¿no? Sobre esta línea. Y el otro 3, vamos a ver que esté aquí. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces mi vector está ahí. Podemos decir que va para allá. ¿Ya? Ese es mi vector. Lo representamos con un punto. Pero yo quiero saber si es unitario. Entonces, para saber si es unitario, dice, un vector es unitario cuando su módulo es 1. O sea, este módulo debe ser 1. ¿Y cómo se calcula el módulo? El módulo se calcula la raíz cuadrada. El teorema de Pitágoras. Pitágoras. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuánto me sale? 4 más 9, 13. 13. Ese es mi módulo, ¿no? ¿Cierto? A eso lo llamamos módulo. Y para que sea unitario tiene que ser 1. Por lo tanto, no es unitario. ¿Y qué debo hacer para que sea unitario? Entonces, debemos hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué debo hacer? El vector que nos han dado sobre el módulo que da ese vector. Yo hago eso. ¿Ya? Entonces, este valor, y aquí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me da? Me da un nuevo vector. Entonces, si ustedes ven, vamos a tener aquí 2 veces componente en Y más 3 veces en J. ¿Ya? Entonces, todo esto sobre el módulo, que es 13, ¿no? Entonces, mi nuevo vector va a ser 2 raíz de 13, ¿no? Ese componente Y más 3 raíz de 13, ¿no? Ese componente en J. Fíjense que acabamos de definir un nuevo vector. Y yo verifico si ese vector es unitario. Entonces, para ello, hago lo mismo. Vayan calculándolo ustedes antes que se nos corte. ¿Cuánto sale? Ya salió. Esto va a salir 1. Entonces, mi nuevo vector y mi vector unitario va a ser ese. O sea, mi vector unitario sería ese. Ya no el de acá. ¿Ya? Entonces, mi vector unitario que me interesa es el que acabamos de encontrar, donde el módulo debe dar 1. Fíjense que si aplicamos raíz cuadrada a componente Y, raíz cuadrada, o
ese término elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, nos va a dar 1, ¿no? Entonces, si nos da 1, evidentemente estamos definiendo el vector unitario. Entonces ya saben cómo encontrar el vector unitario. Eso es lo que nos pide. Si no es unitario, no podemos trabajar con ese vector. Puedo decir, con este de acá, yo no puedo decir la gradiente por este vector unitario. No puedo hacer. Entonces ya sabemos cómo encontrar el vector unitario. Vamos a borrar y ahorita se corta y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Entonces estamos acá en las propiedades. ¿Se ve, jóvenes? ¿Cierto? Se ve, ¿no? Habemos 36 de 80. O sea que son los 36 que van a probar. Bien, entonces vemos acá. Y este concepto que nos dice es que debe ser la gradiente por el vector unitario. Entonces, aquí como el módulo que estamos calculando del vector unitario, este se va a hacer 1. Entonces, este va a valer 1. Y el módulo de la gradiente por coseno de tita nos va a quedar esta nueva expresión. O sea, tita es el ángulo respecto a su horizontal. De eso no se olvide, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada direccional es igual al módulo de la gradiente por coseno de tita. Tenemos una nueva definición de derivada direccional. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos una arriba y aquí tenemos otra. Una con el vector unitario y otra cuando tenemos el ángulo. ¿Listo? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si la derivada direccional en el punto que está orientado por el vector unitario, en ese punto x0 y y0 es máximo. O sea, la derivada direccional es máxima. ¿Cuándo es máxima? A ver, si yo analizo esta ecuación de aquí, ya, fíjense, decimos que coseno de tita va a ser 1. Ahí es máximo. Pero ¿cuándo coseno de tita es 1? Fíjense que va a ser en 0, 2pi, 4pi, todos los pares de pi, ¿no? Porque coseno de 0 es 1, coseno de pi sigue siendo 1, coseno de 4pi sigue siendo 1. Entonces ahí decimos que la derivada direccional es máxima. ¿Ya? Eso no se olviden. ¿Qué quiere decir? Que si coseno de pi es 1, entonces ¿qué quiere decir? Que la derivada direccional es máxima cuando el módulo de la gradiente define ese valor, ¿no? Porque coseno de tita va a ser 1. O sea que podemos decir que la derivada direccional va a ser igual al módulo de la gradiente solamente, ¿no? Ahí decimos que es máximo. ¿Ya? No se olviden de eso. Bien, acá dice que el vector unitario es proporcional a la gradiente. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, fíjense ustedes, la derivada direccional es proporcional a la gradiente. Aquí no lo dice. Entonces, ¿qué digo yo? De ahí yo saco la siguiente conclusión. Si eso es así, el vector unitario va a ser igual a la gradiente de la función sobre el módulo de la gradiente. Entonces, ¿qué es esto? El vector unitario cuando la derivada direccional es máxima.
No se olviden de eso. Por ello le pido a Yemel el vector unitario cuando la derivada direccional es máxima. Entonces lo tendríamos aquí, ¿no? Son propiedades que debemos tenerlas muy en cuenta. ¿Podemos hacer ejemplos, ingeniero? Seguro que vamos a hacer, no se preocupe. Ahorita estamos viendo las propiedades, ¿ya? Bien, vamos a borrar y continuar. No se cortó, ¿no? Faltan Ya 2 le toca. minutos. Inciso B. Seguimos con la propiedad de la derivada direccional y de la gradiente. Aquí nos pide también definir el dominio de la derivada direccional en el punto cero, orientado por dicho vector unitario, cuando es mínimo. Nuevamente utilizamos el coseno de tita. El coseno de tita, fíjense que la función coseno siempre es más 1 menos 1. Entonces el negativo va a ser menos 1. Entonces cuando el coseno de tita sea menos 1, el ángulo va a ser pi, 3pi, 5pi, o sea, todos los impares, ya no son los pares, son los impares. ¿Ya? Entonces tenemos todos los impares de pi. A ver. ¿Qué Carla Alejandra, 0,0. No creo que se haya ido. No sé. Lo volví a prender. ¿Qué tal, no? Ahí está. Yo lo desactivo y ella lo activa. La siguiente la sacamos, ¿no?, de clase. Entonces, estamos en la propiedad y estamos definiendo cuándo la derivada direccional es mínima. Entonces, ahí decimos, si este es negativo, entonces va a ser que la derivada direccional será igual menos la gradiente, el módulo de la gradiente de dicha función. En ese punto, ahí la derivada direccional va a ser mínima. Bien, pero yo quiero definir el vector unitario bajo esa condición. Otra vez decimos nosotros que el vector unitario es proporcional a la gradiente. Entonces, si es proporcional al gradiente, estamos hablando de que esa proporción debe ser menor a 0, ¿no? Y ese es el negativo. Entonces, por eso es que decimos que la gradiente de la función sobre el módulo de gradiente negativo resulta ser el vector unitario de la derivada direccional cuando es mínimo. ¿Ya? Entonces, la segunda condición dice cuando la gradiente a la curva de nivel nos da eso, ¿no? O sea, es perpendicular. Entonces, la curva de nivel nos da ese valor en ese punto. Podemos verla, esa situación también. Bien. Por si acaso, todo esto está en el libro para aquellos que no saben. Bien. Entonces, seguimos. Hasta acá, bastantes conceptos, ¿no?, que hemos visto. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Mira, yo creo que nos da. Si no nos da, lo concluimos la otra clase. Un ejemplo, como pedía el compañero, nos dice una aplicación de la derivada direccional. Nos da la función, una función cualquiera, una función de dos variables, x cuadrado menos 4xy. Nos dice evaluar la gradiente de la función en ese punto, 1 o 2. Nos lo dan el punto. Inciso B, determinar la derivada direccional de la función en 1 o 2, cuya dirección está definida en la unión de los puntos Q1, Q2, o sea, de 1 a 2 a 2.5. Evaluar la derivada direccional máxima en 1, 2. ¿No? Definir el vector unitario cuando su derivada direccional es mínima, en 1, 1. ¿Cuál es la tasa de crecimiento
más débil en Q10. Entonces, si ustedes ven, esta es una pregunta, si quieren, de 20 puntos. O sea que cada uno va a valer 5 puntos, ¿no? Si son 5 preguntas, 5 enunciados, 5 puntos. ¿Cierto? 5 por 4, 20, ¿no? Bien. Y vamos a hallar el inciso A. Vamos a ver su gradiente. Aquí la gradiente nos dice, el concepto está definido así. Esa es la gradiente. Entonces lo único que debemos hacer, nos vamos a nuestro ejercicio y derivamos. Tenemos la función y la derivamos respecto a X y respecto a Y, ¿no? Eso es lo que hacemos. Fíjense, derivamos la derivada parcial de la función respecto a X y respecto a Y. Entonces, si yo derivo respecto a X, tenemos 2X menos 4Y. Si derivo respecto a Y, tenemos 4X, ¿no? Ustedes ven, esa es la función, derivamos respecto a X, 2X menos 4Y respecto a X y respecto a Y menos 4Y. La primera es constante, por eso es 0. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho aquí. O sea, hemos hallado la derivada parcial respecto a X y respecto a Y. Nos dice que debemos analizar en el punto 1, 2. 1 es X y Y es 2. Reemplazo y hago la operación y me sale menos 6 menos 4. Ese es mi gradiente, ¿ya? Que está ubicado en este punto 1, 2. Ese es lo que nos pide. Vamos al otro inciso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar al otro inciso. Ninguna, ingeniero. Solo es reemplazar datos, ¿no? Derivar y reemplazar. Acordarnos de esta expresión. Si no nos acordamos, estamos listos. Ahí acabó el ejercicio. A veces algunos se equivocan, pero fíjense, no es complicado. La derivada parcial en X y en Y, componente en Y y en J, y el resultado va a ser vectorial. No podemos sumar eso, ¿no? Por si acaso. No se puede sumar cuando es vector. Inciso B, fíjense, el inciso B, yo estoy aplicando la definición, porque ¿qué es lo que nos pide el inciso B? Evaluar la gradiente, la función en el punto 1, 2, y el inciso B dice determinar la derivada direccional en el punto 1, 2, fíjense que es el mismo punto anterior, cuya dirección viene dada por la unión de los puntos 1, 2 y 2, 5. Entonces, un punto es 1, 2 y el otro 12. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo me recuerdo de mi expresión que está en función de la gradiente, porque ya lo he encontrado la gradiente, entonces utilizo eso. Y porque además el mismo punto, y definimos y hemos encontrado este valor, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, la gradiente en ese punto nos salió eso. Es el vector gradiente. Entonces ya tengo este valor, ¿no? Me falta definir el vector U. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice que de este punto hasta este punto me define el vector. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, a este le llamo Q1, Q2. Entonces, para hallar, debemos ver la componente en X y en Y. En X, X2 menos X1. Componente en Y, menos Y sub 2 menos Y sub 1. Y defino de acuerdo a los valores que nos dan. Entonces, aquí tenemos 2 menos 1 en Y y 5 menos 2 en Y. Entonces, mi vector sale este, ¿no? 1 más 3J, ¿cierto?
pero supuestamente ese es mi vector unitario, porque este de aquí, jóvenes, esto de acá, tiene que ser el vector unitario. No me interesa otro. Entonces yo debo verificar si este es unitario. Si ustedes ven, lo verifico aquí. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, me sale raíz de 10. No se verifica que es unitario. Entonces, ¿qué hago? Tal como hicimos en el ejercicio anterior de vectores unitarios, y decimos que es el módulo del vector, o mejor dicho, el vector sobre el módulo. Descompongo en dos términos y aplico si quiero. Muy bien sabemos nosotros que no debe haber raíz cuadrada en el denominador. Pero si aplicamos la conjugada vamos a llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces utilizamos y estamos definiendo que es 1. Entonces si el módulo es 1, recién podemos decir que este es el vector que me interesa. Ese es el vector unitario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque salió 1 acá. Si no hubiese salido, seguimos haciendo ese análisis. El módulo del vector anterior sobre, el vector anterior sobre el módulo encontrado. Hasta encontrar el vector unitario. ¿Ya? Bien. Ya sé que este es mi vector U, que es el vector unitario. Entonces, si ustedes ven, tengo menos 6, 4i, que es el vector de la gradiente por el módulo del vector unitario. ¿Cómo multiplicamos los vectores? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Otra propiedad, ¿no? Un vector, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se hace el producto de dos vectores? Eso tiene que acordarse. Fíjense qué hacemos. Se lo hago recuerdo. Yo debo multiplicar esta componente X1 con Y1. con este valor, ¿cierto? Yo multiplico esos dos y me da esto, ¿no? Y X2 con Y2. Y este otro valor, no, a ver, veámoslo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que este es U igual a U1 por I más U2 por J, ¿no? ¿Cierto? Y aquí si quieren pongamos B, este es el vector B. Entonces aquí decimos B1 por la componente en I más B2 por la componente en J, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer el producto de dos vectores, que es lo que estamos haciendo, esto va a ser igual a 100, ¿no? Uso 1 por B1. Más B2 o U2 por B1. Ya, eso no se olvide. De forma vectorial es el resultado, el producto de dos vectores. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, en ambos términos, ¿ya? Con su signo, o sea. Entonces hacemos la operación y nos va a salir negativo, ¿no? Este es negativo. ¿Ya? 5,69, ¿no? Si quieren en decimal. O si quieren fraccionario, yo tengo 9 raíz de 10, 5, ¿no? Negativo. Ingeniero, Esa es la derivada direccional de la función que nos piden en el inciso. Diga, joven.
Al resultado no le falta el negativo. Dice, el resultado no debe ser negativo. Pero no lo ve que le hemos puesto negativo. Este rosadito no es negativo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense ustedes que debemos llevarlo al vector unitario. ¿Listo? Esta propiedad es importante que no se olviden. Se la resalto. De todas maneras, lo vieron la parte vectorial. Creo que en física ven también. ¿Ya? Entonces, siempre se multiplica 1 por 1, de 2 por 2. Y tendríamos esa situación. O sea, si quieren, este con este y este con este, ¿no? Bien, vamos al inciso C. Sí, inciso C dice, si coseno de θ 1, o sea, ¿qué nos dice? Inciso C, evaluar la derivada direccional máxima en punto 1, 2. ¿Ya? Entonces, en 1, 2, la derivada direccional máxima en 1, 2, yo me acuerdo y digo que la derivada de la función derivada direccional en el punto 1, 2, que está orientado por el vector unitario, va a ser 1, 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la derivada direccional máxima. Entonces debemos hallar esa derivada direccional que es igual a la gradiente, ¿no? Entonces la gradiente en ese componente en 1, 2, ¿cuánto es? ¿Sale eso o no? A ver, le damos la gradiente, como la hemos encontrado. ¿Dónde está la gradiente? Aquí está. Entonces aquí está la gradiente. ¿Cierto? ¿Pero es vector unitario o no? No. Pero dice que es igual a la gradiente. Entonces, ¿cuál es el que debemos hallar? Este de acá. Este. O mejor dicho, este. ¿Cuál es? ¿Pero qué nos dice el concepto? A ver, jóvenes, ¿qué nos dice el concepto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La derivada direccional. A ver, el enunciado, veamos. Nos dice evaluar la derivada direccional máxima. ¿Ya? ¿Cuándo es máxima? Cuando la gradiente, el módulo de la gradiente es positivo. ¿Cierto? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces el módulo de la gradiente en ese punto, pero la gradiente ¿cuánto es? Esto, ¿no? Entonces la gradiente es 6 y 4J, ¿cierto? Y su módulo de eso, claro, no lo tenemos o lo tenemos. Tenemos el vector de la gradiente, ¿cierto? Pero el módulo de la gradiente no lo tenemos, hay que hallarlo. Hallémoslo.
¿Es este o no? ¿Qué dicen ustedes? No, A ver. ¿Es o no es? ¿Qué dice? no sería. No es, por si acaso. ¿Ya? No es ese. ¿Cuál es entonces? A ver, habíamos dicho que es, ahorita lo digo. Bueno, el gradiente, veamos, el gradiente, ¿dónde está? Aquí está. El gradiente de la función en 1, 2 es 6 y menos 6 y menos 4J. Entonces, vamos, llevémoslo ese valor allá. Menos 6 y menos 4J, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos menos 6 y menos 4J. ¿Sí? Ese es el gradiente, ¿cierto? La gradiente en esa función. Pero yo quiero hallar el módulo. ¿Cuánto sale el módulo? Ese es el módulo que me pide. Pitágoras dijo, no sé. Entonces 6 por 6, 36, más 16, ¿cuánto es? 52. Raíz del 52, ¿no? Entonces este es raíz del 52. ¿Cierto? Sí. Ese no es el resultado. O sea que aquí es raíz del 52. Esto no va, ¿no? No olvidemos que este debería ser menos 6 aquí, al cuadrado, y aquí menos 4, al cuadrado. ¿Cierto? Y como nos pide hallar el módulo, nos va a salir raíz de 52, que está aquí. ¿Ya? Esto no es. Entonces, la derivada direccional máxima en ese punto es raíz de 52. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta ahí? Corríjanlo esto de acá. Menos 6 aquí el primer término y el otro de menos 4. Y el resultado, raíz de 52. Bueno, en el inciso D que nos piden hallar el vector unitario cuando la derivada direccional es misma. O sea, lo mismo, este mismo valor, solo que va a cambiar de signo. Solo que aquí nos piden 1, 1. La gradiente va a ser en 1, 1. Nos vamos a la función de la gradiente, reemplazamos la variable 1, 1, hallamos su módulo y lógicamente que nos va a definir el vector unitario. Entonces aquí en 1, 1, fíjense que aquí tenemos X1 y Y1 nos va a dar este valor. ¿Ya? La gradiente nos da este otro valor. Y si ustedes hacen esta operación, vamos a llegar a ese vector unitario. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿será que es unitario? Hallemos el módulo. Si el módulo, si la raíz es de 1, el módulo está correcto. Pregunta, ¿Puede repetirlo, por favor? ¿qué parte?
A ver, para determinar el inciso D. El inciso D. Fíjense qué es lo que hacemos. Nos recordamos que para hallar la derivada direccional para definir el vector unitario, cuando la derivada direccional sea mínima, como dice aquí, debemos definir en el punto 1. Entonces nuestra gradiente es esta, ¿no? ¿Cierto? De forma genérica. Yo reemplazo los valores y me va a salir menos 2i menos 4j. ¿Cierto? Entonces ya tengo aquí mi vector gradiente. Y mi módulo lo tengo acá, que es 2 raíz de 5, ¿no? Y reemplazo en mi condición de vector unitario cuando la derivada direccional es mínima, es negativa, no nos olvidemos, y que habíamos definido de esta forma. Reemplazo los valores correspondientes de la gradiente en ese punto 1, 1, 2, 2. Y estamos definiendo ese valor, ¿cierto? Entonces aquí nos va 1, 1, este 1, 1. Este 1, 1. Lo que aquí estamos haciendo. Y aquí está el 1, ¿no? Aquí está el 1, aquí está el 1. Entonces, acá tendríamos esa expresión. Que tendríamos definido nuestro vector unitario cuando la derivada direccional es mínima. Pregunta. Y la tasa de crecimiento en 1, 0 ahora, ¿no? Entonces, nos vamos a la gradiente, fíjense, reemplazamos el valor de x1 y es 0, y nos va a salir esta expresión. 2 menos 4j. Hallo el módulo de esa gradiente, me va a salir 2 raíz de 5. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Entonces, raíz de 20, 2 raíz de 5. Como es la tasa de crecimiento más débil o negativo, y está definido así. Entonces reemplazamos y calculamos, nos sale eso. 4, negativo 4,47. Pregunta. Limber Medina ha encendido su celular, ¿no? ¿Cómo va a pasar clase así, compañero? Se va a caer. ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a quedar acá. Nos vemos el día martes, ¿no? Ya iba a decir jueves. ¿Alguna pregunta antes de...? Ahí, ¿por qué es menos la gradiente 1,2? ¿Por qué la gradiente 1,2? ¿Dónde? Ajá. Ahí donde, el último. No veo dónde es, no lo veo. A ver, ¿usted puede indicarlo? ¿Puede indicarlo? Lo último que anotó, el último resultado. A usted El le puso último un bien a resultado. su lado. Un bien a su lado. 4,47 negativo. ¿Eso? Ah, 1,2. Es 1,0 eso, ¿no? Por si acaso. Es como está acá. Si ustedes ven, el mismo valor de acá. Uno cero, póngale. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces ese resultado está mal.
No, ¿por qué va a estar mal? Porque toma los valores de la gradiente 1,2. Pero aquí lo tienes, ¿no? Mm. Estoy diciendo que este valor llega a este valor. Ah, ¿Ya? pues, Esto llego a concluir, dice aquí, ¿no? Entonces la gradiente negativa va a ser. Podía quedar aquí, no era necesario hacer esto. Ahí podía quedar, ¿cierto? Por hacerlo mejor, más se lo he complicado, ¿no? Pero debería acabar. Preguntas, jóvenes. Esto, por hacerlo bien, es complicado más, ¿no? Eso borrarlo así. Que todo entre en una hoja, ¿no? Bórrelo. Pregunta. He estado con la universidad, no tengo tiempo. Bien, vamos a quedar ahí para que charlen tranquilo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. El martes vamos a dar tarea de esto y seguimos avanzando. ¿Listo? Creo que el tema que sí es optimización, ¿no? Vayan repasando eso para que no estén con problemas. Entonces dejamos de compartir. La tarea ya la definimos, la tarea 7. Entonces vendría la 8, ¿no? Eso lo vamos a dar el martes. Entonces, vamos a finalizar. Hasta luego.